La Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y de eso quisiera hablar en este mensaje: cómo andar en el favor de Dios. Y este es el primero de 3 mensajes en esta serie: cómo andar en el favor de Dios. Al pensar en eso, primero que todo pienso en ¿qué queremos decir con el favor de Dios? Queremos decir, en primer lugar, la aprobación de Dios y la aceptación de Dios, su apoyo, su provisión, su energía divina, su gozo, y todas esas y cada una son expresiones del favor de Dios. Entonces le pregunto, ¿le parece a usted que anda en el favor de Dios? ¿Siente su presencia y poder en su vida? ¿Ve evidencia de que Dios guía lo que usted dice, lo que hace y lo que ve? ¿Es todo eso evidencia del favor de Dios? La Sagrada Escritura dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. También recordará que María, la Madre de Jesucristo, halló gracia delante del Señor. Y la verdad es que cada uno de nosotros debería tener el deseo de hallar gracia ante Dios en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿siente que tiene el favor de Dios? ¿Siente la presencia de Dios, su favor, su bondad, su amor, su gozo, su perdón, su poder y capacitación en su vida? ¿O más bien siente que está solo arreglándoselas como puede en la vida, esperando que mejoren las cosas? Dice aquí que halló gracia a los ojos del Señor. O sea, Noé sintió la presencia de Dios en su vida de una manera muy especial. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos como hijos de Dios, y al hacerlo estoy seguro de que su intención es que cada uno de nosotros perciba su gracia, la sienta, la experimente y sepa que Dios ha derramado su amor sobre nosotros para salvarnos de nuestro pecado. Así que le haré una sencilla pregunta. ¿Es su estilo de vida y hábitos cotidianos indicio para quienes le rodean de gozar del favor de Dios? ¿Hay algo en su vida que haría que alguien pensara, quizás es cristiano o quizás no lo es? ¿Tiene usted el favor de Dios? ¿Es el favor de Dios evidente por su estilo de vida? Cuando pienso en eso, considero 3 aspectos. Es evidente por nuestra conversación, nuestro carácter y nuestra conducta. Todos esos 3 que vivimos a diario frente a todo el mundo evidencian si tenemos o no el favor de Dios o si nos ha mostrado su gracia en nuestra salvación. En la llenura de su Espíritu Santo es evidente en nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿se preocupa por las cosas, se angustia, se pregunta dónde está Dios, siente su presencia, sabe que Él está contestando su oración, sabe que está en su vida, en su conversación, su conducta, en su manera de vivir? ¿Cuál es una de las evidencias del favor de Dios en nuestra vida? El primer indicio es claro y es que lo escuchamos. Que escuchamos a Dios y hemos aprendido a escucharlo. Hasta que no aprendamos a escuchar a Dios, jamás gozaremos de su favor debido a que viviremos fuera de su voluntad, justificando nuestras acciones, diciendo que todo está bien, que somos creyentes, pero eso no basta. Cuando pienso en eso y en aprender a vivir en su favor, esos versículos son muy importantes. Vayamos al Salmo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, así que tengo que escuchar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces debemos ser oidores.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Para conocer la voluntad de Dios y su camino, la primera lección es aprender a escucharlo. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Ha pensado en eso en su propia vida? ¿Lo escucha? Cuando se dispone a orar, toma tiempo para escuchar, o usted es el único que habla. Por eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida desde que fuimos salvos, para ser nuestro director y guía interno. Él es quien nos guía en la dirección correcta. Él es quien nos da conciencia de lo que sucede. Él es quien nos muestra el otro lado de la pregunta que no podíamos descifrar sin su buen consejo. Así que, aprender a escuchar a Dios es la lección básica para una persona piadosa. Entonces, para escuchar a Dios, debemos aprender a identificar su voz. Permítame preguntarle, claro, no levante la mano. Piense en esto, de manera sobria y seria. Si tuviera que contestarle a Dios, ¿sabe usted cómo escuchar a Dios? ¿Está consciente cuando Dios trata de hablarle? ¿Lo sabe en su corazón? Aunque diga, mi conciencia me dijo esto y aquello, ¿piensa en el hecho de que el Espíritu Santo está hablándole? Trata de decirle algo, quizás a veces le parezca sin sentido alguno, pero el asunto no es eso, el asunto es que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabe justo qué necesitamos, cuándo y cómo, y sabe cómo decírnoslo de modo que podamos entenderlo. Estamos hasta que nos quedemos dormidos inconscientes en la noche. Entonces, para escuchar a Dios debemos aprender a hacerlo. En primer lugar, la voz de Dios es congruente con la Biblia. Lo que siempre debemos recordar, Dios no nos dirá que hagamos algo que sea una violación a su palabra. Nunca. Quizás no lo entendamos, pero Dios nunca nos pedirá que quebrantemos su palabra. Así que será congruente con la Biblia. En segundo lugar, a menudo discrepa con el razonamiento humano. Alguien dirá, bueno, hacer eso es lo lógico. Si obedecemos a Dios, no siempre haremos lo que sea lógico. Si escuchamos a Dios, a veces no haremos lo razonable porque Él sabe el pasado, el presente, el futuro, sabe nuestras destrezas, el talento y su voluntad para nuestra vida. En tercer lugar, choca con los deseos carnales, los deseos pecaminosos que brotan en la vida de alguien. Todos debemos ser sensibles a eso, y al escuchar a Dios, lo que escuchemos chocará, discrepará, sentiremos el conflicto. Esto sucede al ser tentados en algún aspecto particular de la vida. Sentimos ese conflicto interno. Es el espíritu contra la carne, tratando de dirigirnos en qué hacer. A menudo el hecho de escuchar a Dios desafía nuestra fe. Escuchamos lo que trata de decirnos Dios, desafiará nuestra fe para que hagamos algo que quizás no creamos posible. A veces requiere valentía en nuestra vida. O sea, Señor, ¿estás seguro de que quieres que haga eso? Sí, porque cuando Dios nos da una orden, la acompaña con su poder, fortaleza, energía, preparación para ayudarnos a poder hacer lo que nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando alguien dice, sé que Dios está llamándome a hacer esto, pero no creo que pueda, recuerde esto. Dios no nos llama sin darnos lo necesario para ayudarnos y facultarnos para hacerlo. Dios nos habla con voz apacible. Cada vez que alguien dice, bueno, nunca he escuchado hablar a Dios, pues espera que grite. Dios no gritará, porque tiene al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, las tres personas de la Trinidad, nos susurran, esta es mi voluntad, este es mi camino, anda en él. Algo más, Dios nos habla muy claro. No puedo recordar que Dios diga alguna vez, descífralo. Dios siempre habla muy claro. Alguien dirá, bueno, Dios nunca me ha hablado. ¡Claro que sí! Quizás no estaba escuchándolo. Tal vez se haya sorprendido de que le hablara. Quizás le habló de una manera inesperada, que no anticipaba. Pero decir que ha sido salvo por la gracia de Dios y que Él no le ha hablado, claro que sí. Esa es la razón por la cual fue salvo. Él le dio convicción de pecado. Alguien predicaba o leyó algo y sintió convicción de su pecado. Fue el Espíritu de Dios quien le habló a su corazón.
Le dijo que necesitaba ser salvo, fue el Espíritu de Dios. Entregó su vida a Cristo, fue el Espíritu de Dios. Dios no deja de hablarnos al ser salvos. Allí comienza la voz de Dios en nuestra vida. No solo nos lleva a la convicción y salvación, sino a una vida diaria de obediencia y rendición a Él. Nos habla de manera personal. Mucha atención. Dios nunca dirá todos ustedes. Dios le habla a usted y a usted y a usted a mí. Nunca todos ustedes. Puede que nos diga todos como comunidad, quiero que hagan esto y aquello, pero nos habla de manera individual. Así es el cuidado de Dios por usted. Maravilloso, amoroso y personal. Dios le ama lo suficiente para hablarle de su situación. Quizás sea sobre su matrimonio, de sus hijos, o de la persona con quien se casará, o su dinero, o lo que sea. Mucha atención. Dios nos habla claro y en forma individual respecto a cada preocupación que tengamos o cosas que nos tienen sin cuidado, aunque debieran interesarnos. Nos da convicción de pecado. Dios siempre habla. Por ejemplo, no le ha dicho a sus hijos, escúchenme. ¿Alguna vez le ha dicho, si no me escuchan, ¿a quién escucharán? Y tienen la respuesta. Si usted no escucha a Dios, ¿a quién escucha? ¿Escucha a alguien que en verdad no le conoce? Hay mucha gente que no le conoce y quiere decirle cómo vivir y lo que debe y no debe hacer, y pueden influenciarle de varias maneras. Pero lo importante es esto. Dios, quien le creó, quien le dio el Espíritu Santo desde el momento en que fue salvo, es a Él a quien debemos escuchar por encima de todo el mundo, no importa quiénes sean. Dios es el único infinito en sabiduría. Solo Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Sabe nuestro potencial, su voluntad, su propósito, su plan. Sabe quién nos conviene, sabe dónde debemos vivir, qué debemos manejar. Dios lo sabe todo acerca de nosotros. Debemos consultarle acerca de todo en la vida. Menciona un asunto que no debería consultarle a Dios. Entonces le pregunto, ¿diría que usted es oidor? En medio de los hijos de Dios diría, cuéntenme como alguien que escucha a Dios. Oro a Dios y lo escucho mensajes, escucho la voz de quienes hablan la verdad, escucho la letra de las canciones, escucho a Dios. Escuchar a Dios es una tarea sagrada y muy especial en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo capta Dios nuestra atención? Bueno, lo hace de varias maneras. Quizás si dijera, bueno, esta es la forma en que Dios capta nuestra atención, sería distinta en la vida de cada quien. Una de las maneras en que Dios capta nuestra atención es que nos inquieta. No podemos determinar lo que es, pero sentimos cierta inquietud por dentro. No sabemos lo que pasa, vemos nuestro entorno, no damos en el clavo, no es que nos hayan hecho daño, ni que hayamos cometido un gran error, ni que hayamos pecado contra Dios de alguna manera grave, pero sentimos inquietud. Piense en esto, piense en lo ocupado que está desde que se despierta, comience a pensar en lo que hará en sus planes, etc., los asuntos que le preocupan y angustian. Entonces, Dios tiene que involucrarse en todo eso, y la forma en que comienza a captar nuestra atención es inquietándonos. Entonces uno piensa en tantas cosas y ninguna pareciera ser el problema, hasta que por fin, ¿qué hace Dios? Comienza a quitar capa por capa, por capa, por capa de nuestra mente y de nuestros pensamientos, y llegamos a ese sentimiento de inquietud. Bien, Dios está tratando de decirme algo. Y eso no viene de manera automática, sino por experiencia. Así que nos postramos a orar y no sentimos que avanzamos. O nos arrodillamos y pensamos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces Dios tiene que inquietarnos mucho en cuanto a nuestra vida para llevarnos hasta que por fin digamos, bueno, Señor, debes estar diciéndome algo. Porque mire, es natural y normal que veamos lo primero que creamos que es el asunto y pensemos, Señor, debes estar diciendo esto. O ni siquiera incluir a Dios. Debe estar sucediendo mis hijos, mi esposo, mi esposa, nuestra relación, las deudas que tenemos. Entonces, Dios nos inquieta lo suficiente para darnos suficiente quietud para que digamos, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Así que es muy importante que Dios capte nuestra atención. A veces es mediante un mensaje de alguien más. A veces Dios puede hablarle mediante alguien más. Porque Dios le ha hablado a ellos de usted porque se interesa por usted. Mire, Dios no está quejándose, el asunto no es ese.
Dios quiere captar nuestra atención y a veces alguien más debe ser el medio por el cual Dios habla. Hace mucho tiempo aprendí que cuando alguien me dice, bueno, esto es lo que Dios me dijo que le dijera, me vienen dos pensamientos. El primero, ¿quién es y qué clase de vida lleva? Antes de que digan lo que les dijo Dios, porque he escuchado las cosas más extrañas que sin duda Dios no pudo ni podría haber dicho. Y otras veces alguien dice algo y pienso, bueno, Señor, necesitaba escuchar, muchas gracias. Así que debemos tener cuidado con los mensajes que recibimos de alguien más. Asimismo, cuidado con los mensajes que le damos a los demás. Si le dice a alguien, Dios me dijo que le dijera esto, más vale que esté seguro de lo que dice o desviará a alguien. Antes de decir eso, debe preguntarle al Señor, ¿es esto correcto en mi vida? Antes de darle dirección a alguien más, ¿es esto correcto en mi vida? Así que debemos tener cuidado con los mensajes que damos a alguien más. Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es al bendecirnos. Por lo general, ¿en qué resulta eso? Lo usual es que digamos, Señor, sin duda que no esperaba esto, no lo merezco, muchas gracias, no nos cansamos de agradecérselo. Esta sería nuestra preferencia en cómo Dios capta nuestra atención, pero no suele serlo así. Porque por lo general debe llegar a algo más profundo. Pero una forma de captar nuestra atención es recordarnos cuán bueno es Él. ¿Ha llegado a pensar en cuán bueno es Dios con usted? Una de las formas en que Dios capta nuestra atención es cuando nos detenemos a pensar cuán bueno eres conmigo, Señor. Por otra parte, claro, las oraciones no contestadas captarán nuestra atención. Ahora, ¿eso es malo? No, no lo es. Porque recuerdo ocasiones en mi vida cuando Dios estaba dando un gran cambio de rumbo en mi vida, lo que en primer lugar me hizo sentir cierta inquietud, no sabía lo que sucedía, así que oraba, y al terminar de orar seguía tan insatisfecho como al principio, y transcurrió un día, una semana, un mes, pasaron 2 o 3 meses, y seguía hablando con Dios de lo mismo, y no tengo idea de lo que era. Así que Dios sabe captar nuestra atención y sabe cómo avivarnos. Y pienso en varias ocasiones en la que di grandes pasos en mi vida. Por lo general han sido momentos en los que pasaba por un momento inquisitivo de dudas y autoexamen. Esos suelen ser momentos de introspección, examinar mi vida para cerciorarme de que todo estaba bien entre Dios y yo. ¿Hay algo que pueda corregir o cambiar o lo que sea? Así pues, no contestar una oración es un modo de captar nuestra atención hasta llegar a la raíz del problema y hasta que podamos decir, está bien, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Cuando vinieron a hablar conmigo de ir a Atlanta, dije que no tengo interés de ir a Atlanta, Georgia. Nunca había venido a Atlanta, salvo una vez que recuerdo haber volado sobre el área y vi parte de la silueta de la ciudad, que no era muy grande en aquel entonces, y dije que no semana tras semana y venían a verme y decían, no. Una noche me postré a orar y antes de levantarme sabía que tenía que ser obediente a Dios en contra de mi voluntad, de mis deseos y de todo lo demás en mí. Mi esposa diría que me quejé por todo el camino hasta llegar a Atlanta. No quería venir. Por fin tuve que decir, sí, Señor, iré. A veces Dios capta nuestra atención con decepciones. Todo marcha de lo mejor y sufrimos una gran decepción en la vida. Entonces pensamos, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo pude haber evitado esta decepción? A veces Dios capta nuestra atención de esa forma ante una decepción. ¿Qué hacemos? Hacemos una pausa y decimos, Señor, ¿qué está tratando de decirme? A veces también hay fracasos. El fracaso capta nuestra atención. No todo fracaso es malo. Si el fracaso en cualquier aspecto de nuestra vida capta nuestra atención, nos pone de rodillas ante Dios. Cuando eso sucede, no es tan malo porque lo que hace es acercarnos a Dios. A veces los problemas económicos captan la atención de la gente, sobre todo si podrían perder su casa. En especial si, por ejemplo, podrían perder su empleo, perder oportunidades. Entonces, en lugar de volverse a Dios, la gente busca dinero prestado. Así pues, en lugar de escuchar a Dios, obedecer a Dios, tratar de evitar
esa inquietud que sienten y ese sentimiento es la bondad de Dios, es la gracia de Dios que nos hace ver que quizás tomamos una mala decisión. Tal vez no estábamos escuchando. Dios puede corregir cualquier decisión que tomemos si nuestros corazones están comprometidos con Él y son sinceros. A veces es una enfermedad o lesión que capta nuestra atención. He conocido a gente por años que ha dicho, bueno, iba por mal rumbo, Dios me puso de reposo y aquí estoy. Recuerdo la última vez que me caí y estuve de reposo por un tiempo y pensé, bueno, ¿qué sucede? Me tomó unas 6 semanas de orar y escuchar a Dios. Pero cuando captó mi atención dije, sí, Señor, gracias, gracias. Si esto fue lo necesario para detenerme, para captar mi atención, quiero decirte gracias, gracias, gracias por eso. A veces eso es lo que Dios usa. Entonces andar en el favor de Dios, cueste lo que cueste, vale la pena. Cuando la Biblia dice que en medio de todo el pecado y la maldad en el mundo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Vea lo que Dios hizo con él al hallar favor. Entonces pregúntese, ¿camino en el favor de Dios en mi vida? Sea sincero. ¿Camino conforme al patrón que quiero seguir? ¿Camino en el favor de Dios? ¿Ese es el testimonio del Espíritu a mi espíritu? ¿Que Dios y yo estamos en la misma línea? ¿Tenemos el mismo itinerario? ¿Queremos lo mismo? Tengo los mismos objetivos en mi vida. Deseo las mismas metas en mi vida. ¿Ando en su espíritu? ¿Por su espíritu? ¿Quiero lo mismo que Dios quiere para mi vida? ¿Son mis deseos los mismos deseos de Dios? Pregúntese, ¿es esto lo que Dios quiere? A veces Dios quiere más para usted que lo que usted mismo quiere. A veces Dios quiere algo mejor para usted. Quizás diga, no lo merezco. Eso no es lo que Dios dice. A veces pensamos, bueno, nunca podría merecerlo. Quizás justo eso sea lo que Dios quiere. Mire, Dios no es un capataz. Él es nuestro admirable, maravilloso, amado Padre Celestial, quien quiere darnos lo mejor en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué quiere que hagamos? Que andemos en su favor. Y para andar en su favor hay que aprender a escucharlo. Ese es el primer paso. ¿Qué quiere decir eso? Significa que quiero andar con su aprobación. Quiero andar con su aceptación, su apoyo, su provisión, su energía divina y su gozo. Aprender a escuchar a Dios es la primera lección. Amén. Padre, gracias por amarnos. Gracias por recordarnos esto, pues queremos instruir a nuestros hijos desde muy pequeños a escucharnos. Al ser salvos, primera lección, escucharte. Te pido por quienes están hoy aquí y no están escuchándote. Forman su propia mentalidad. Te pido que les des gran convicción, que será un acto de amor de tu parte, de tenerlos hoy mismo del rumbo en esa relación indebida. Ata lo que no deberían hacer, a dónde ir o vivir, hacer esto o aquello, sin pedir tu dirección y guía. Te pido que los detengas para recordarles que estás dispuesto a darles dirección clara, con la cual viene tu bendición. Te pido que el Espíritu Santo le hable hoy a alguien que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Ha vivido de su cuenta, le va bien, eso cree, pero el Señor no sabe lo que viene. Te pido que estén dispuestos a detenerse, pedirte perdón por sus pecados y arrepentirse allí donde están. Señor, que se sinceren consigo mismo y reconozcan que han tratado de hablarles desde hace mucho tiempo y te han ignorado. Pero hoy te escuchan y rinden sus vidas. Te pido que el Espíritu Santo
ponga una gran y pesada carga en todo corazón que vive en pecado, que vive en desobediencia, que planea pecar y desobedecerte. Que sea una carga tan pesada, buen Dios, que tengan que arrepentirse ahora mismo, allí donde están, para reconciliarse contigo antes de que termine este mensaje. Gracias por tu gran amor por nosotros, Señor. Nos rendimos hoy a ti y te alabamos por tu perdón, tu amor, tu bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando pienso en eso recuerdo lo que dice en Génesis 6 y le invito a acompañarme a leerlo en un momento. Y la razón por la cual halló favor con Dios en primer lugar fue porque lo escuchó. Y de eso hablamos en el mensaje anterior. Escuchó a Dios, halló favor ante sus ojos. No solo lo escuchó, sino dice la Biblia que también confió en Él. Esa es la parte que deseo tratar hoy en este pasaje. Escuchó a Dios y luego confió en Él. Entonces, al pensar en eso, pregúntese, ¿sé cómo escuchar a Dios? Y diría usted que después de escucharlo, está presto y dispuesto y listo, no solo para escucharlo, sino dispuesto a confiar en Él. Piense en esto. Puede orar cuanto quiera. Si no confía en Dios, pierde su tiempo. Porque la fe es fundamental, fue esencial para recibir su salvación. Es esencial para la vida cristiana. Hay mucha gente que dice, bueno, soy salvo. ¿Alguna vez escucha usted a Dios? Pues en verdad no, pero sé que soy salvo. Pues en primer lugar, si es salvo, tuvo que escuchar a Dios porque fue Él quien le dijo que necesitaba ser salvo. Una vez que lo haya escuchado, Él le dirá qué hacer. Así fue como aceptó a Cristo como su Salvador. Pero mucha gente no escucha a Dios. Y si no lo escucha, ¿cómo sabe si está haciendo lo correcto o no? Y luego, ¿tiene fe en Dios cuando le pide algo? Cuando le pide algo a Dios, cierra su oración con grandes expectativas de que Dios contestará su petición. O hace como la mayoría de la gente, o sea, oran y hablan con Dios de esto, aquello y lo otro, y dicen, en el nombre de Jesús, amén, se levantan y se van. Primero que todo, debemos escuchar a Dios. Segundo, debemos confiar en Él. De eso se trata este pasaje y este mensaje. Así pues, hablamos de lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es su aceptación, su aprobación, su apoyo, su provisión para nosotros, la energía divina que nos da y su gozo. Con eso en mente le invito a buscar Proverbios capítulo 3, que es un pasaje bíblico maravilloso. Y en realidad es la forma en que vivió Noé en aquellos días cuando escuchaba al Señor. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 3 desde el versículo 5. Dice la palabra, fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, confiar en Él. Reconócelo en todos tus caminos, confiar en Él, y Él enderezará tus veredas, confiar en Él. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nuestra primera responsabilidad es escuchar a Dios. Le pregunto, ¿toma tiempo para escuchar a Dios? No solo arrodillarse o lo que sea que haga y comenzar a hablar. En segundo lugar, una vez que ora, usted comienza a pensar en lo que ha orado y comienza a pensar, bueno, esto es lo que le he pedido a Dios. Confía en Dios, tiene cierta expectativa. Al levantarse de sus rodillas, es la única forma de decirlo, es la manera en que oro. Cuando termina, espera que Dios haga algo en cuanto a lo que le dijo en oración. Creo que la mayoría de la gente no ora así. Hablan con Dios y le dicen lo que quieren que haga, lo que necesitan que haga, y luego dicen en el nombre de Jesús, amén. No, un momento. Si voy a pedirle eso, voy a confiar en Él. Me levanto, me siento, me voy diciendo, sí, Señor,
te he pedido esto, lo espero, confío en que conteste mi petición. Si no termina su oración con un sentido de confianza, solo está balbuceando palabras. Piense en esto. Toda su relación con Dios se fundamenta en eso. ¿Cómo llegó a ser salvo? Al escuchar la palabra de Dios. Fue salvo por fe en que Dios haría lo que dijo. Amén. Eso sonó muy débil. Amén. Confió en Él para que le salvara y lo único que hizo fue pedírselo de palabra, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y le pidió eso y luego se levantó y se fue y confió en que Dios contestó su oración. Así que la razón por la cual Noé halló gracia a los ojos de Dios es primero que todo porque escuchó a Dios lo que Dios le dijo. En segundo lugar, confió en Dios. No sabemos la historia. Le invito a acompañarme al capítulo 6 de Génesis porque es un ejemplo perfecto de los tres fundamentos imprescindibles para que Dios actúe en nuestra vida y para que logremos lo que Dios quiere que cumplamos. Primero que todo, escucharlo. En segundo lugar, confiar en Él. Y deseo que veamos esto a la luz del carácter de Noé. ¿Qué clase de hombre fue? Y la forma en que Dios dijo que vio a su sociedad. Esto fue lo que dijo en el 6º capítulo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, versículo 5, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta sociedad donde estaba era abominable. Y Dios le habló. Dios vio que no era distinto a todas las demás personas. Y lo que vio fue a un hombre que tenía una perspectiva distinta. Entonces la Biblia dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Veamos esto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Piense en esto en serio. Puede decirse de usted de tres maneras, por su conversación, su conducta y su carácter, que es una persona que camina con Dios. Cuando alguien piensa en usted, algún amigo, compañero de trabajo, familiar, quien sea, diría que le ven de esa manera. Por su carácter mismo, por su conducta, le ven como una persona que camina con Dios. En breve lo veremos al comenzar a observar todo esto. Así pues, deseo que veamos el punto de vista que Dios tenía de Noé. Dijo en primer lugar, halló gracia ante los ojos de Jehová. Su historia era justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Puede decirse eso de nosotros? Si no pueden decir eso de nosotros, ¿qué dirían? Que fulano es rico, famoso, que está ocupado, que es buen empleado, buen gerente, un gran vecino, que es alguien de la iglesia, que va a la iglesia, o ¿qué podrían decir? ¿Qué sería más impactante que dijeran de nosotros que caminamos con Dios, que caminamos en su gracia, que hallamos el favor de Dios? Tenemos el favor del Señor cuando lo escuchamos y cuando confiamos en Él. Y eso es cierto en la vida de Noé. Así que deseo que pensemos en esto por un momento. Dios le dijo, Noé, solo hay maldad, pecaminosidad y malicia por todos lados. He hallado en ti un hombre sin tacha, así que quiero que hagas esto. Entonces Dios comenzó a hablarle y le ordenó que construyera el arca. Ahora, ¿qué carrizo era un arca? Nadie sabía acerca de eso. No tenían ni idea de lo que era. Pensemos en algo de 137 metros de largo, de unos 23 metros de ancho y de 3 pisos. Entonces el Señor le habló, luego la pregunta sería, ¿habría Noé de confiar en lo que Dios le dijo? Pero mire, Noé caminaba con Dios.
Dice la palabra que halló gracia para con el Señor. Ahora bien, mucha atención. Si escucha, diga amén. Si le pide algo a Dios y Él le dice el primer paso, quizás sea un paso menor, puede que sea algo muy sencillo que cualquiera podría hacer, oír o lo que sea que Dios le haya dicho. Si Dios le da el primer paso y usted no lo da, lo pierde. Ahora, ¿qué dice la naturaleza humana? Bueno, Señor, si me enseñas cómo, si me dices cómo hacerlo, lo haré. No, le dijo, ocúpate. Así que tuvo que ocuparse de hacer lo primero que Dios le había dicho que hiciera. Entonces le pregunto, cuando tiene una impresión, una profunda impresión en su corazón de algo que Dios desea que haga, ¿le da alguna excusa para no avanzar y decir, está bien, Señor, lo que sea que digas? ¿O necesita que todo tenga una explicación? Pienso en muchas cosas que Dios me ha dicho que no me explicó. De haberlas explicado es probable que me haya parecido un problema mayor. Dios solo dice, esto es lo que debes hacer, confía en mí. No solo escuchar, sino confiar. Hay 3 claves en la vida de Noé. Escúchame, confía en mí y obedéceme. Esas son las 3 claves en la vida. Confía en mí, escúchame, obedéceme. Así que tuvo que lidiar con eso. Dios le dijo muy claro a Noé, he hallado en ti a una persona justa, intachable. Esto es lo que quiero que hagas. Y esa fue la instrucción que le dio en ese momento. Entonces le pregunto, cuando Dios le habla de algo, le da lo que sea o lo que reciba, por mi parte digo, Dios le habló a mi corazón y dijo, así lo escucho. Cuando Dios le habla, ¿qué hace usted? La Biblia dice que Noé caminó con Dios y halló gracia ante Dios. Entonces el desafío para Noé fue su fe. Haré lo que Dios dijo que hiciera por la razón que me dio, aunque no entienda ni la más remota posibilidad, ni siquiera sé lo que parece. Así que pensemos en esto. Al hacerlo, tuvo un gran enfrentamiento con su sociedad. Piénselo. Él era la única persona justa. Y aquí comienza a hacer algo que era impensable. Parecía absurdo. Solo a alguien sin juicio se le ocurriría pensar en algo así, y de paso intentar hacerlo. Mucha atención. Habrá ocasiones cuando Dios le dirá que haga algo que quizás más nadie estará de acuerdo y tal vez ni usted mismo lo entienda. Pero esa no es señal para no obedecer a Dios. Haga lo que Dios le diga cuando y como diga que lo haga, y al hacerlo y deje las consecuencias en sus manos. Cuando obedecemos a Dios podemos dejar la responsabilidad en sus manos. Pensemos en esto por un momento. Tuvo una colisión frontal. Piense en el furor de la gente cuando Noé comienza a construir algo que al parecer sería inmenso. Se preguntaban cómo piensa que hará todo esto. Así fue como una colisión frontal con su sociedad, quienes no entendían y creían que haría un desastre y dañaría el hermoso terreno de su región. En segundo lugar, cuando dice que Dios le dijo que lo hiciera, mire, ¿quién es este Dios que le ha dicho que haga lo que parece imposible? Pues que hizo eso, le dio a Noé la oportunidad de decirles quién es Dios. ¿Ahora lo entendieron? No. ¿Lo creyeron? No. ¿Cómo lo sé? Por una sencilla razón, que Dios los exterminó a todos. Así que querrían saber quién es el Dios que te ha dicho que hagas eso. Le pregunto, ¿alguna vez le ha contado a alguien lo que le dijo Dios y le han preguntado, ¿qué clase de Dios es él? Dios no me habla así. ¿Quién es ese Dios que te dijo eso? Dios no me habla así. De vez en cuando he contado algo que Dios me dijo que hiciera y alguien me contestó así. Dios nunca me dice cosas así. ¿Será que no le pregunta? Mire, Dios no nos trata igual a todos. Depende de su voluntad para nuestra vida. Lo que deseo que vea es que nuestra responsabilidad ante Dios no es contestar todas las preguntas, sino escucharlo y confiar en Él. Porque si no confiamos en Dios, nada más funcionará en nuestra vida. Piénselo. Si no tiene 4 neumáticos en un auto, no irá a ninguna parte. Si no tiene fe en Dios, no irá a ningún lado en la vida.
Entonces dirían, este Dios a quien adoran, ¿cómo funcionará esto? No parece un hombre rico. Pues ¿cómo lo costeó? No tengo idea de cómo proveyó Dios, pero de algo estoy seguro. Si Dios nos dice que hagamos algo, Dios asume la responsabilidad de proveer lo que sea necesario para que hagamos su voluntad, sea lo que sea. Si siempre esperamos a tener todas las respuestas en la vida, Dios nunca podrá bendecirnos como quiere hacerlo. Noé escuchó a Dios, captó eso, sí. ¿Y qué más hizo? Vamos. Escuchó a Dios, ¿y qué más hizo? Confió en Él. Y es donde se estanca mucha gente. Esto es lo que creo que Dios me dijo, pero seguro que no dijo eso. Y es probable que eso mismo haya pensado Noé al principio cuando Dios le dijo que hiciera esto. Porque pensemos en lo que Dios le dijo que hiciera. Luego le dice, esto es lo que haré. Luego le dice, hazte una arca de madera de gofer. Luego le describe todo, precisa que será de 127 metros de largo, 23 de ancho, 3 pisos. O sea, ¿cómo? Pero no escuchó a Dios y tras escucharlo, confió en Él. Vea lo que pasa. La razón por la cual tuvo valentía fue porque Dios le había hablado. Y él confiaba en que el Dios a quien adoraba cumpliría su promesa. ¿Y qué ocurrió? Dios dijo, estos son los planos. Contestaré las preguntas. Mire, Dios está igual de dispuesto a darnos una respuesta así de clara a nuestras peticiones cuando le ofrecemos esas peticiones con toda sinceridad al clamar a Él hará como lo hizo con Noé. Solo que no estamos construyendo arcas, estamos haciendo otra cosa, puede ser comprar algo, o mudarnos, o hacer algo, lo que sea. Tenemos derecho a preguntarle a Dios, ¿ahora qué hago? ¿Cuántas veces cree que no habrá dicho, Dios mío? Vaya, ¿quieres decir 127 metros de largo? Mucha atención. En ningún lugar de la Biblia dice que nunca debamos hacer preguntas. Pero dudar de la palabra de Dios no es lo mismo. Mire, la Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque escuchó a Dios y porque confió en Él. Así pues le pregunto, ¿escucha usted a Dios? ¿Confía en Él? Si eso es cierto en su vida, Dios le mostrará su favor en cada faceta de su vida, si en todos los aspectos escucha usted a Dios y confía en Él. Esas son las 2/3 partes. Estamos en el proceso de confiar en Dios y que hará Dios bendecirá lo que sea que hagamos. Y no es un ejemplo perfecto, mucha atención, de la vida diaria. Es nuestro diario vivir. ¿Qué hacemos? Escuchar a Dios, confiar en Él, y si somos sabios, lo obedecemos. ABC, 1, 2, 3. Pensemos en esto. ¿Qué hay que agregar a esta fórmula para vivir? Creo que la Biblia es muy clara. Me cuesta describirlo. En una historia, hace miles de años, mediante un hombre, Dios nos dio el fundamento para vivir cada día de nuestra vida. Escucharlo, confiar en Él, obedecerlo. ¿Hay algo mejor que eso? No. Si sabe contar 1, 2, 3, o sabe el ABC, tiene la solución de Dios para vivir en un mundo vil, cruel, pecaminoso, corrupto e injusto. Y queremos hacerlo complicado ahora. Escucharon de este único Dios verdadero y estoy seguro de que Noé trató de decirle quién era. Me imagino lo que le habrían dicho. ¿Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué eres tú el único que lo has escuchado? ¿Por qué más nadie lo ha escuchado? Porque Dios dijo que eran viles como el diablo. Y no le prestaban atención a Dios. El mundo era tan corrupto que Dios dijo, borraré todo lo que he creado y comenzaré de nuevo. Ahora eso es tan sencillo que un niño de 5 años puede entenderlo. Preste atención. Podemos aplicar esa fórmula a cada aspecto de nuestra
vida. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? A escucharnos, confiar en nosotros y obedecernos. Asimismo, al pensar en cómo Noé expresó su valentía y su confianza en Dios, para él fue muy sencillo. Y pensemos en esto. No existía la Biblia. Noé fue uno de los primeros hombres mencionados aquí. No existía nada, solo tenía la voz de Dios que le hablaba a su mente, a su corazón, a su espíritu, porque trataba de llevar una vida justa, santa y consagrada. Quizás sabía muy poco de Dios, pero Dios le había dado suficiente claridad que sabía obedecer la voz que estaba dentro de él, y Dios lo enseñó a hacer lo imposible. Miles de años después, encontramos a un hombre la clave para vivir la vida. ¿Sabe? Podría detenerme allí a alabar a Dios el resto del día. Escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Al pensar en eso, pienso que al confiar en Dios a veces estaremos en situaciones así. Mucha atención, nadie más entendió a Noé. Nadie lo entendía. Piensen cuán sencillo y profundo es esto. Que Dios le dijera a un hombre, al único hombre en la tierra y a su familia, a quienes Dios salvaría de la destrucción total de la sociedad, a un hombre: esta es la razón por la cual te concederé mi favor con la vida. ¿Me escuchas? Confías en mí y ahora estás dispuesto a obedecerme. Uno de los hombres más importantes de la Biblia nos enseña en el principio de la Biblia cómo vivir el resto de la vida. La manera de tener una vida consagrada, la vida cristiana, es escuchar a Dios, y lo escuchamos principalmente al leer su palabra. Creemos en lo que dice y luego obedecemos lo que dice. Pensemos en lo maravilloso que es Dios. Con todo conocimiento de todo, tiene todo poder en toda circunstancia de la vida. Nada lo supera. ¿Y qué hace? Lo resume todo a 3 cosas que quiero que hagamos. Quiero que me escuches, que confíen en mí y quiero que me obedezcan. ¿Sabe qué? Piensa en esto. Pienso en cuántos millones de volúmenes se han escrito acerca de la Biblia, de tantos aspectos de la palabra de Dios, y lo decimos en una oración. Todo está aquí en la Biblia. Es una explicación o una ilustración del fracaso o de la disposición a escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Y cantamos el himno: obedecer y confiar en Jehová es la senda marcada para andar en la luz. Pero olvidaron algo. Escuchar, obedecer y confiar en Jehová es la senda marcada para escuchar, confiar y obedecer. ¿Cómo podría olvidar este mensaje? No tiene nada que ver conmigo, sino con la sencilla verdad de la palabra de Dios. La próxima vez que lea la historia de Noé, recordará esto. Escuchar a Dios, confiar en Dios y obedecerlo. Entonces alguien dirá: ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que el mundo entero fue destruido y Noé y todos esos animales salieron vivos. ¿Fue Noé perfecto? No. Pero escuchó a Dios, creyó en lo que Dios le dijo y le obedeció. Tal vez usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿No sabe de qué se trata esto? Se trata de esto: que Dios le ama. Él tiene un plan para usted. Si escucha a Dios y sigue su liderazgo y su guía, o sea, si le confía a Dios su vida, su futuro, y lo obedece, hallar la vida a plenitud. Si no lo hace, está de su cuenta. Dios no lo forzará,
le da la opción de decidir. Es una opción maravillosa, fabulosa. Usted debe tomar la decisión. Ahora piénselo. Solo 3 cosas. Escuchará a Dios, confiará en Él y lo obedecerá. Si quiere la vida a plenitud, no importa quién sea usted, aquí está la solución. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por este estudio sencillo y tan profundo. Te pido que el Espíritu Santo le hable a alguien aquí que aún no es salvo porque no ha escuchado. Te pido que hoy haya escuchado y esté dispuesto a confiar en tu perdón, no importa qué haya hecho. Que esté dispuesto a obedecerte hoy, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor. Confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás alguien pregunte, bueno, ¿por qué Dios destruiría el mundo después de tomarse la molestia de hacerlo tan hermoso? En el libro de Génesis, Dios da una descripción maravillosa de su creación. Pero, piénselo, después de 10 generaciones, llega Noé. Así que han transcurrido 10 generaciones desde la creación, desde Adán y Eva. ¿Qué ocurrió en esas 10 generaciones? Reflexiono, por ejemplo, y pienso que he vivido un poco más de 2 generaciones y he visto lo que ha pasado en este país. En 2 generaciones. Si una generación es de 40 años, como consideramos. Vea lo que ha ocurrido en este país. Es inconcebible, nadie se habría imaginado que estaríamos donde estamos hoy, desde donde estábamos hace 80 años. Claro, incluso hace mucho más tiempo atrás. Pensemos en el año 1620. Eso se compara con la época de Noé en referencia a la creación. Desde el año 1600, piensa en todos los cambios que han ocurrido, todos los avances que hemos hecho, pero también todo lo que ha ocurrido que no ha sido bueno. Vean eso y luego mire hoy. Eso fue solo en 80 años. Imagínese hace 400 años. Y decimos, ¿por qué Dios destruiría la tierra tan hermosa? Y esta es la razón. La maldad de los hombres se hará mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pues mire la televisión, escuche la radio y escuche a la gente hablar. ¿Suena en algo como esto? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, Dios estaba descorazonado. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lo cual es muy deplorable, muy desalentador. Dios dijo, he creado todo esto, ahora me arrepiento. Le pregunto, ¿alguna vez ha sentido cuando estaba orando por algo, ha sentido al orar que Dios le ha dicho, lo siento, lamento que hayas hecho eso, porque a Dios no le gusta humillar a nadie? Así que a pesar de todo el mal, el siguiente versículo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo, perfecto y caminó con Dios. Alguien dirá, ¿perfecto significa que nunca pecó? No. Hay 2 palabras hebreas que significan pecado. Una de ellas indica que alguien peca de vez en cuando. La otra indica que es un pecador que lleva esa clase de vida. Entonces la Biblia dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y ahí aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. Así que una familia, un hombre, en toda la tierra, piense en esto,
Imagínese que su familia fuera la única en Atlanta y que Dios le dijera: destruiré a todos en esta ciudad, en los condados aledaños, a todos. Y usted y su familia serían los únicos sobrevivientes. ¿Qué pensaría? Primero pensaría en sus amigos y familiares. Diría: ¿por qué haría Dios algo así? Bien, la razón por la cual Dios lo hizo fue porque la Biblia dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así de grave era. Pensemos en esto por un momento. Imagínese que su país y el mundo entero sigamos el rumbo que vamos, lejos de Dios, con el designio de nuestro corazón, en busca de placer a toda costa, maltratándonos, matándonos, y toda clase de atrocidades que ocurren. Imagínese que sigamos así por un par de generaciones. ¿Dónde estaremos? No podemos ni imaginárnoslo. Pero eso es lo que sucedía en los días en que la Biblia narra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, al Dios ver a Noé, miró a un hombre completamente diferente. Y Dios lo alcanzó, le habló a su corazón y le dio un mandato que desde luego obedeció. Entonces le pregunto: si Dios buscara hoy gente justa, ¿entraría usted en esa categoría? ¿Podría decir que usted lleva una vida consagrada, santa, justa? ¿O quedaría enredado con el gentío con quien Noé tuvo que bregar, siendo un hombre intachable? La época en que vivió estaba llena de pecado y maldad, y el punto que Dios dijo: me arrepiento de haberlos hecho, por tanto haré esto como resultado de ello. Así pues, pienso en Noé y en cuánto tiempo vivió, y luego Dios dijo: no puedo soportarlo más. Pero halló a un hombre. Ese hombre tenía 3 características que todos deberíamos tener en la vida. Y es que hagamos ¿qué? Escuchemos a Dios. ¿Qué más? Confiemos en Él y lo obedezcamos. Pensemos en esto: si escucho a Dios, sabré qué hacer. Si confío en Él, significa que sabré que saldrá bien, y si lo obedezco, seré bendecido. Si no lo escucho, no confiaré en Él y no lo obedeceré. Entonces, ¿qué nos dice eso de la gente a nuestro alrededor? No escuchan a Dios, escuchan toda clase de cosas, pero no a Dios. Ahora, hay quienes dicen: pues no creo en la Biblia. Pues si mira a su alrededor y lee la Biblia, comenzará a creerla. Porque Dios ya nos ha ilustrado lo que es el mal, la maldad del pecado y el efecto que tiene. Así que Dios dijo: hay una familia que salvaré, y es Noé y su familia. Y deseo que pensemos en eso un momento. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios y lo escuchaba. Por tanto, preservó la civilización mediante una familia, y fue la familia de Noé. No porque haya sido perfecto, sino porque escuchó a Dios, confió en Dios y lo obedeció. Entonces pienso en lo que confrontó Noé. Al vivir en una civilización, en una época en la cual todo a su alrededor era vil, malvado, desobediente, insensato, y Dios le dijo: Noé, destruiré la tierra, pero te salvaré a ti y a tu familia. ¿No crees que Noé hubiera dicho: ¿y por qué yo? Dios le contestaría: porque encontré en ti lo que buscaba y te salvaré de todo esto. Así que permítame preguntarle, ¿diría y podría decir de usted que conforme a su estilo de vida, ya sean sus familiares o compañeros de trabajo o con quienes juega, pensarían en usted y dirían: algo que sé de él o de ella es que escucha a Dios? Así que piénselo un momento. ¿A quién conoce que diría de usted: él escucha a Dios, ella escucha a Dios? ¿Quién entre sus amistades o conocidos dirían de usted:
escucha a Dios, porque habla de la oración y creo que escucha a Dios. ¿Quién diría de usted que escucha, confía y obedece? Que esas tres cualidades sencillas son lo que la gente piensa cuando le conocen. Tiene familiares que le conocen bien. Tiene compañeros de trabajo que le conocen. Tiene amigos que le conocen muy bien. Cuando piensan en usted, consideran sus cualidades piadosas o como el resto del mundo, viste bien, maneja bien, vive muy bien, hace esto y lo otro, o piensan en usted como alguien que escucha a Dios, confía en Dios y lo obedece. ¿Podrían decir eso de usted? ¿O quisiera que la gente dijera lo bien que se viste y lo bien que luce y cuántas riquezas tiene, dónde vive y el auto que maneja y cuánta elegancia y cuánta clase? Prefiero ser una persona santa que una persona con clase, porque la clase no tiene ningún significado espiritual, encaja con lo característico del mundo. Pero podrían decir de usted, sé que esa persona escucha a Dios, confía en Dios, porque he visto cómo reacciona en ciertas situaciones y circunstancias, y sé que obedece a Dios. ¿No es interesante que a veces las personas que se supone que sean nuestros amigos más cercanos, cuando viven en pecado, no les gusta nuestra compañía? Y no saben por qué. Le diré el por qué. Cuando esas tres cualidades son suyas, mire, quienes viven en pecado y desobediencia a Dios no estarán nada felices a su alrededor, ni trabajando con usted, ni siendo su amigo. ¿Por qué? Porque caminan en dos niveles. Uno camina en oscuridad, otro en la luz. El problema que tuvo Noé es que andaba en la luz, obedecía al Dios vivo, y de pronto Dios le dice, quiero que hagas esto. Así que deseo que pensemos por un momento en lo que pasaba en el corazón de Noé, en su mente y su vida, cuando Dios le dijo lo que quería que hiciera. Hemos hablado del asunto de construir el arca y todo lo que conllevó, y pienso en lo que tuvo que confrontar Noé personalmente. Sabiendo lo que le había dicho Dios, destruiré todo lo que ves y te salvaré a ti y a tu familia porque me has escuchado, has confiado en mí, me has obedecido. Pero todos los demás desaparecieron. Me pregunto lo que habrán pensado de este hombre completamente diferente de todos los demás en lo espiritual y moral. Pensemos por un momento en lo que habrá pensado Noé. Piensa en el conflicto mental que tendría. Sin embargo, Dios le dijo, esto es lo que haré, y Noé sabía que era verdad. ¿Cómo se vive en una sociedad de esa clase por ese lapso de tiempo? Le tomó buen tiempo construir el arca de 137 metros de largo, 23 de ancho, 3 pisos, etc. No sé cuánto tiempo les tomó, pero deseo que vea esto. Tuvo que vivir con esto en su corazón, en su mente, en su sentimiento. Todos serán destruidos y los únicos que quedaremos seremos mi familia y yo. Mire, no había duda alguna en su mente porque aprendió a escuchar a Dios, a confiar en Dios y a obedecer a Dios. Así que no se trataba, puede que suceda, quizás Dios cambie, era un asunto resuelto. Esto es lo que Dios hará. Vivimos en una época en la cual vemos que la maldad va en aumento. Y creemos, sí, pero estamos en nuestro país. Así es. Y aunque confiamos en nuestro sentido de seguridad, preste mucha atención, la única seguridad que tenemos es nuestra relación personal con Dios. Eso es lo único que tenemos. Y luego pienso, por ejemplo, que para meter a todos esos animales, no sé cómo hizo Dios, alguien dirá, pues ¿cómo pudo haber sucedido eso? No tengo ni idea, no le daré una respuesta sin saberlo, pero Dios de algún modo en un lapso de tiempo metió a todos los animales allí, por fin terminaron el arca, empezará a llover, y no escampará por 40 días y 40 noches. Ahora, cuando tenemos mal tiempo por 3 días nos da un ataque. Y la Biblia dice que no solo bajaba, también subía. No estaba a salvo por la gracia de Dios, porque mucha atención. Porque escuchó a Dios
porque confió en Dios, porque obedeció a Dios. Presta atención, esas tres cosas pueden salvarnos de penas, problemas, pruebas y dificultades en la vida. Escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Y Él dijo que no era suficiente que no escuchara a Dios o que confiara en Él, sino obedecerlo. Así que allí estaba. ¿Se imagina lo que habrían sentido cuando escucharon los gritos y clamores de sus amigos? Y llovía y seguía lloviendo. Luego de pronto ese gran barco se movió, un poquito, porque había suficiente agua para moverlo. 40 días y 40 noches. No era una lloviznita, sino una lluvia torrencial de lo alto y que salía de la tierra. Hasta que al fin no se escuchaba nada. El único sonido era dentro de ese barco. Pasaron los días, pasaron las semanas, los meses, y por fin, después de que Dios había cumplido lo que se había propuesto, el arca se asentó. Dios le dijo que mandara una paloma a ver qué pasaba. Esta regresó. Por fin la paloma volvió con una hoja. Dios dijo, ahora pueden salir. Y una de las primeras cosas que hizo Noé fue levantar un altar. Y vaya qué altar. Fue un gran altar, para agradecerle a Dios por lo que había sucedido. La Biblia dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y demás. Y la Biblia dice que Dios le dijo, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, nunca volverá a suceder de esa forma. Pero no dijo que no lo haría mediante fuego, que al llegar al Nuevo Testamento vemos que es el punto de vista de Dios. Entonces, al pensar en eso y al considerar que Dios dijo, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, no descartó el fuego, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Luego hizo esto como recordatorio para siempre. Demostró un arco iris. Y al pensar en el arco iris, no sé lo que piensa al respecto o lo considero en dos aspectos cuán hermoso es, pero pienso en lo que Dios dijo. Por esta señal sabrán que nunca volveré a hacer esto. Permítame preguntarle, ¿escucha usted a Dios? ¿Confía en Él? ¿Lo obedece? La vida no es como era entonces, pero por otro lado no cambia. ¿Lo obedezco a Dios o no lo obedezco? Lo que sea que hagamos, quien quiera que seamos, donde quiera que estemos, Dios requiere que lo obedezcamos. Eso significa que debemos confiar en Él. Y Dios le ha ofrecido salvación a toda persona, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si está dispuesto a confesar sus pecados y arrepentirse, será salvo. Y quizás diga, pues me sobra tiempo. No es así. No sabe cuánto tiempo tiene. No tiene tanto tiempo como cree. Y la pregunta es, ¿no cree que es tiempo de sincerarse con Dios sobre su estilo de vida de pecado, desobediencia y rebeldía contra Dios? Puede ser rebeldía sofisticada o maldad pura, pero le ha dado la espalda a Dios. No lo necesita, no necesita la iglesia, ni siquiera le interesa nada espiritual en lo absoluto. Y piensa que de algún modo, de alguna forma, evadirá el juicio de Dios y de algún modo se escapará. Claro que no. No hay escape del juicio de Dios. No hay nada que impida su gozo al tener a Cristo en su vida. No hay nada de qué temer.
Dios puso el arco iris en el cielo para recordarle no solo a Noé y su familia, sino a todos nosotros: mire, lo que sea que Dios promete, eso hará. Desde entonces ha habido algún diluvio así, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dijo que no sucedería. Deseo que piense en esto. Usted ha profesado ser hijo de Dios al seguir al Señor Jesucristo. Habiendo profesado eso, todos sus conocidos, compañeros de trabajo con quienes vive, todos a su alrededor, tienen un derecho legítimo a esperar que usted sea diferente. No perfecto, distinto. No solo distinto, sino espiritual, porque ha profesado ser creyente, seguidor de Cristo. Así que el mundo tiene derecho a esperar que seamos diferentes. Mucha atención, si el pueblo de Dios se acostumbrara a escuchar, confiar y obedecer, le diré lo que pasaría. Las iglesias estarían llenas de gente, porque verían la diferencia, que hay algo distinto dentro de nosotros. Así que querrían tener a quien tenemos o lo que tenemos. Dios le dio a Noé una gran promesa y la puso en el cielo para decir: pueden contar con eso. Nos ha dado algo mejor que un arco iris. Y según esto, puedo confiar en Dios en la vida y en la muerte. Según esto, puedo confiar en Dios cada día. Conforme a esto, nunca tengo que decepcionarme de Dios. Quizás decepcionarme de mí, pero no de Dios. Leo esto y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y eso significa que pase lo que pase, iré al cielo cuando muera. Y nada puede cambiar eso. Nada en este mundo puede cambiar nuestra relación con Dios. Pienso en cuántas personas que tienen una. Esta es la Biblia. ¿Cuántas personas la tienen y nunca la abren? Tienen una y nunca la abren para averiguar lo que piensa Dios, lo que quiere decirles. Mire, no sé de muchas veces en mi vida cuando haya abierto su palabra y Dios no me haya dicho nada. Quizás fue algo que no quería escuchar, o algo que sí quería, o algo que me entusiasmaba escuchar. Pero preste mucha atención. Dios quiere hablarle porque Dios le ama, y para prueba de eso, ve a la cruz. Es decir, Dios mostró su amor hacia nosotros, no solo con un arco iris hace miles de años, sino en la cruz hace unos 2000 años, para decir que te amo, te salvaré, te traeré a mi presencia a pasar la eternidad conmigo. Podría darle a Dios una excusa para no empezar el día, quien quiera que sea y donde esté. Una excusa aceptable para no escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Lo mismo que enseña a sus hijos. Y Dios ha aprendido a confiar en Dios. Ha aprendido a obedecerlo. No hasta tanto aprenda primero a tomar tiempo para escucharlo. ¿Lo escucha? ¿Escucha a Dios con la expectativa de que le hable, confiando en Él? Le diré cómo saber cuándo lo escuchamos o no, si lo obedecemos o no. Eso nos dice si confiamos o no en Dios. Quizás alguien diga: oh, claro que confío en Dios. No me queda la menor duda, pero ¿por qué vive como vive? Porque no confía en Dios. Cuando pienso en una porción de la Biblia con una lección tan descriptiva que podemos imaginárnosla, tan cierta, tan característica de cómo actúa Dios y de lo que desea para nosotros. Desde el principio en la Biblia, con Noé, una lección triple. Quiero que me escuches, quiero que confíes en mí y quiero que me obedezcas. ¿Es mucho pedir? Le pregunto si ese es su estilo de vida. Y si no lo es, pregúntese, ¿por qué?
Amén. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo le hable a cada persona aquí sentada que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Pensó en Él y creyó en Él, pero nunca lo aceptó como su Salvador. Que hoy mismo tome la decisión de pedirte perdón y de entregarte su vida. Señor, sobre todo, queremos poder responder esto de forma afirmativa. ¿Estoy escuchando? Sí. ¿Estoy confiando? Sí. ¿Estoy obedeciendo? Sí. Padre, graba en nuestros corazones que no hay otra respuesta correcta. No quizás, no a veces, sino sí. Te pido que grabes este sencillo mensaje en todos nuestros corazones.